Amén. Vamos a dar inicio a este devocional en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo le invito en esta hora que levantemos primeramente una oración dándole gracias a Dios por su infinito amor y misericordia. Amén. El Señor nos ha sustentado esta semana. Yo creo que es la mano de Dios por la que estamos aquí. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Dios y Padre Santo, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu gracia y por tu verdad, Señor. Que en esta hora tu presencia, Señor, nos inunde. Que en esta hora, Señor, tu presencia nos llene, Señor, de gracia, de poder, de misericordia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén, gloria al Señor Jesús. Vamos a estudiar la palabra de Dios en este devocional. Amén. Yo le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a leerlo, San Juan 3, del 1 al 15. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales que tú haces, sino esa de Dios con él. Respondió Jesús: de cierto os digo que el que no naciere de agua, naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; de lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiera y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: tú eres maestro de Israel y no sabes. De cierto te digo de que lo que no sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino que el descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu presencia, Señor, porque tú nos vas a utilizar en esta hora de una manera especial, Padre, en tu nombre santo y poder y autoridad del cielo. Padre, reprendemos toda obra infructuosa del enemigo, Señor, que quiera, Señor, estorbar que esta palabra llegue, Señor, a los corazones, que llegue a las personas necesitadas, Señor, a través de este medio, Padre, que son las redes sociales, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a conectar este versículo con Romanos capítulo 8. Amén. Gloria al nombre del Señor. Versículo 13. Amén. Dice: en el nombre del Señor Jesús, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual aclamamos: Abba, Padre. Amén. Gloria al Señor Jesús. Una historia muy conocida dentro del Antiguo Testamento, el encuentro de Jesús con Nicodemo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nicodemo, gloria al Señor, era un creyente. Gloria al Señor Jesús, un maestro de la ley. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, que vino a Jesús por la noche. Amén. Y le preguntó, este maestro de la ley de Israel, gloria al nombre, ya era de edad avanzada, gloria al Señor Jesús, y andaba buscando al maestro porque decía que él era el Mesías. Amén. Sin en cambio, gloria al Señor Jesucristo, aquí, gloria al Señor, dice que en el 2, este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. O sea, gloria al Señor, que el pueblo de Israel sabía quién era Jesús. Amén.
Se hablaban de los milagros que hacía Jesús en ese tiempo, amén. Por eso la gente sabía que Jesús era alguien, gloria al Señor, único dentro de la nación judía, amén. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, gloria al Señor, que tú haces si no está Dios con él. Recordemos al Señor que dice que el Espíritu de Dios es que Dios estaba en Cristo, amén. Dios estaba en Cristo, amén. O sea que el mismo Dios es el que hacía milagros, pero Cristo era la carne, amén. Ni le pregunta, gloria al Señor Jesús, y respondiendo Jesús, es cierto que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, amén. Recordemos que hay un antes y un después de Cristo, amén. Tanto en la historia, Jesucristo vino a partirla, la historia física, la historia que todo mundo hoy vive, hay un antes y un después de Cristo, pero también en nuestra vida hay un antes y un después de Cristo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y Jesús responde, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Amén. Que gloria al Señor Jesucristo. Y Nicodemo lo mira de una forma terrenal. Amén. Nicodemo no entendía las cosas del Espíritu, porque Jesús le habló no terrenal, sino algo celestial. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso dijo, de cierto os digo, que si no nacieres de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Cuando dice esto Jesús, Nicodemo se queda así como diciendo, ¿qué es esto? Por eso hace una pregunta a Nicodemo, maestro, ¿cómo un hombre, siendo viejo, puede volver al vientre de su madre y nacer? Él lo miraba en un plano terrenal, en un plano infinito, pero Dios le hablaba a través del Espíritu y le dice, no que eres maestro de la ley y no entiendes lo que te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá ver el reino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Nacer de nuevo. Una nueva criatura. Gloria al Señor. Sabemos, gloria al Señor, que el pecado, como siempre lo he dicho en las predicas anteriores, nos ha hecho división. Gloria al Señor Jesucristo. Pero Dios quiere que iniciemos una nueva vida en Cristo. El apóstol Pablo nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Gloria al Señor. Dice que con Cristo fuimos juntamente sepultados. Amén. Para una nueva vida. Amén. Gloria al Señor. Este es el nuevo nacimiento. Gloria al Señor Jesucristo. Un nacimiento en el cual no necesariamente se necesita nacer de una madre. Amén. Sino que el mismo Espíritu engendra al Hijo y lo hace nacer mediante el agua, mediante el bautismo, mediante el Espíritu Santo, el soplo de Dios que llega a nuestras vidas. Ese es el nuevo nacimiento. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso, gloria al Señor, el plan de Dios, según Hechos 2:38, nos habla el apóstol Pedro sobre arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo con hablar en otras lenguas y vivir una vida en santidad. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros nazcamos del agua
pero también que recibamos el Espíritu Santo, que seamos sellados con el poder, con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios quiere que marquemos un antes y un después. Amén. Eso es lo que quiere Dios, amén. Marquemos la diferencia. Nicodemo no entendía y por eso dijo, no, es necesario que nazcas del Espíritu, del agua y del Espíritu. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, así lo dice la Biblia. Porque lo que es nacido de la carne es, o sea que todos nacemos, gloria al Señor Jesús, todos de una u otra forma tenemos un ciclo de vida, amén. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso es según la condición de la carne. Pero la condición del Espíritu es nacer del agua, nacer del Espíritu, vivir una vida en santidad para que al final no morimos, sino que vivamos. El ciclo de Dios es que viva el hombre. El plan de Dios es que el hombre viva por la eternidad con Él. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué quise conectar esto con Romanos capítulo 8, versículo 13? Porque si vivís conforme a los deseos de la carne, moriréis. Pero si vivís conforme al Espíritu, viviréis. Amén. Dos opciones, vida o muerte. La bendición o la maldición. Dios pone delante de usted que si usted quiere nacer en carne y quiere seguir viviendo bajo la corrupción del pecado, o quieres vivir bajo el Espíritu Santo, bajo la gloria de Dios. Amén. Por eso Dios pone dos opciones. Siempre en la Biblia, siempre van a haber dos opciones. Dios nunca te va a obligar a algo. Él es un caballero, amén. Por eso Él pone delante de nosotros la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Si vivir conforme a la carne, ya sabes, vas a morir. Pero si vives conforme al Espíritu, viviréis, amén. Gloria al Señor. Siempre Jesús puso esto. También en los caminos hay dos caminos, uno ancho, otro angosto, amén. ¿Cuál escogemos hoy? Amén. Si vivimos conforme a los deseos de la carne, sigamos así porque ya sabemos a dónde vamos a ir. Amén. Si vivimos conforme a la carne. Pero si vivimos conforme al Espíritu, gloria al Señor, tendremos una esperanza de vida eterna. Una esperanza en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y muchos se preguntan, yo quizás no voy a la iglesia, pero no hago nada malo. Claro, que hay de pecados a pecados. Pero dice que en la palabra de Dios que si alguno dice que no ha pecado, se miente a sí mismo. Porque todos de una o de otra forma hemos pecado. De una o de otra forma hemos ofendido a Dios. Quizá no es un pecado grave, pero ante los ojos de Dios es pecado. Ante los ojos de Dios es impureza. Ante los ojos de Dios, gloria al nombre del Señor, es una rebelión. Gloria al Señor Jesús. Por ejemplo, hay personas muy buenas que ayudan a personas necesitadas, que hacen esto, que hacen el otro. Y quizás dirán, no tengo pecado. Pero dentro de sí la carne es pecaminosa. Amén. Con un tan solo pensamiento negativo ya estamos pecando. Con hablar mal ya estamos pecando. Con un chisme, con una mentira ya estamos pecando. Amén. Todos tenemos pecados. Todos estamos bajo se podría decir bajo ese orden de maldad. Pero en Cristo Jesús
hay una nueva esperanza. Y yo como cristiano, yo no me presento aquí para decirle que yo soy santo. Yo no soy santo. Yo solamente soy un hombre con defectos, con debilidades, con todo lo que todo ser humano tiene, pero pero yo les vengo a mostrar el amor de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Yo no soy perfecto. El único perfecto es Dios. Amén. Y Dios lo sabe. Yo no me creo santo. Gloria al Señor. Yo sé que Dios me ha dado talentos, me ha dado ministerios, me ha dado dones. Pero la gloria es para Dios. Yo solamente soy un siervo aquí. Amén. Que quiere expandir el mensaje de salvación, que quiere que las almas lleguen al arrepentimiento, que el mundo entero conozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y yo sé que estos videos quizás, gloria al Señor, van a durar mucho tiempo en llegar a cada vida, pero que estos videos lleguen en el momento que precisamente Dios está hablando a sus vidas. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Hay un texto que dice en Gálatas 5, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías. De tales cosas no heredan el reino de Dios. Por eso dice la palabra de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Paz, amor, benignidad, mansedumbre, templanza, paciencia, bondad. Y ante tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, ¿cómo queremos vivir? Nacer de nuevo, nacer conforme al Espíritu, del agua y del Espíritu, o seguir viviendo bajo la carne. Dios no va a obligar a nadie a seguirlo. Simplemente la decisión del ser humano seguir a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Si queremos vivir bajo esa gloria, si queremos vivir bajo esa cobertura de parte de Dios, vivamos en el Espíritu. Y cuando digo vivir en el Espíritu, no es que me salga una aureola acá y que ya no puedo mover mi cabeza para saludar a mis hermanos o que ya me crea santo, no, sino que hay que vivir con temor y temblor a Dios. Amén. Gloria al Señor. Vivir bajo el Espíritu, vivir bajo ese impacto de gloria, de majestad de Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que queremos hoy. Vivir por el Espíritu y ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a orar y darle gracias a Dios por este último devocional de esta semana. Agradecemos a Dios por todo lo que nos da. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre mío, por tu presencia, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, Padre, que en esta hora, Señor, permítenos vivir, Señor, y nacer de nuevo, Padre, para aquellos que no han nacido de nuevo, Señor. Padre, tú eres el Rey, tú eres el grande, el fuerte, el invencible, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, conforme a tu gracia y conforme a tu misericordia. Alcanza muchas almas, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando acepté a mi Cristo como mi Salvador, de pronto todo cambió. Mi vida en el pecado por siempre terminó. Su Espíritu Jesús me dio. Poder, maravilloso poder. Qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés, poder, maravilloso poder. Y anduve por el mundo con un vacío en mi alma. Jesús lo vino a llenar. Ahora vivo alegre y tengo la esperanza
de siempre con Él estar. Poder, maravilloso poder, qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés, poder, maravilloso poder. Dios dijo a Nicodemo que al reino de los cielos nadie podría entrar, pues es necesario volver a nacer. Tú necesitas el poder, poder, maravilloso poder. Qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés, poder, maravilloso poder. Amén, gloria al Señor Jesús, amén. Y a su nombre sea la gloria. Damos gracias al Señor Jesús por todo su infinito amor y misericordia. Amén, que el Señor Jesús les bendiga.